para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Continuamos con las ponencias de la tarde, avances en investigación que se están haciendo desde las voces de los estudiantes de especialización, de los estudiantes de maestría, y también tenemos algunos de estos directores y creadores de las investigaciones que nos están presentando el día de hoy. Para todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acompañándonos en este segundo Congreso Internacional de Psicología Online. En este momento voy a darle el paso a Laura Vélez y a David Gutiérrez con su investigación Voces de los estudiantes en la apropiación de las situaciones educativas de la Cátedra de Paz en 3 instituciones educativas de Risaralda. David, Laura, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, David, ¿cómo han estado? Muy buenas tardes a todos los que se encuentran en casa mirándonos a través de esta transmisión. Sean todos bienvenidos acá. Muy agradecidos por el espacio, por este bonito evento. Hemos aprendido mucho en el día de hoy, especialmente sobre diferentes temáticas que han llevado a los semilleristas en el momento de hacer sus investigaciones de pregrado. Un segundo. Para nosotros es muy importante poderles traer esta investigación. Disculpen por la cámara, me tocó utilizarlo por otro video. Para nosotros es muy importante traerles esta investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad del Área Andina, con alianza con la Universidad Minuto de Dios, especialmente los grupos de investigación Paideia y el grupo de investigación Sujeto, Cultura y Sociedad. Este proyecto es un proyecto que estamos ejecutando el año que por problemas de la pandemia no hemos podido ejecutar o llevar a cabo todo el trabajo de campo. Entonces lo hemos traído unos objetivos específicos, hemos traído unos resultados muy parciales para compartir con ustedes y ver el momento en que estamos abordando todas esas nuevas investigaciones. Nuestro proyecto se llama Las voces de los estudiantes en la apropiación de las situaciones educativas de la Cátedra de la Paz en 3 instituciones educativas de Risaralda. Buenas tardes para todos. Queremos iniciar con una contextualización de por qué Cátedra de Paz. Entonces, queremos pues contarles que la Cátedra de Paz es un proyecto que cabo entre las FARC y el gobierno de Colombia para pues estructurar todo este proceso de paz que se ha venido, digamos, viendo afectado por la guerra que lleva más de 60 años en el país. Entonces, Cátedra de la Paz surge como un proyecto de ley en el cual se reglamentaba que todas las instituciones públicas y privadas del país debían implementar esta cátedra en sus instituciones, en sus currículums. Sin embargo, dan como la libertad de que la Cátedra de Paz sea vista como una asignatura más o que se incluya en las áreas o en las asignaturas pues relacionadas al tema. En este caso podría ser también con las ciencias sociales. Tenemos también que la Cátedra de Paz tiene unos objetivos muy claros en su implementación, así sea de libre elección o de libre ejecución en cada una de las instituciones, pues se deben respetar, digamos, que esos objetivos, que son 3, que son la cultura de paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible. Digamos que esos objetivos son los que deben estructurar todo ese plan de estudios que deben estudiarse y verse en esas instituciones y pues que de algún modo deberían respetarse. También tenemos que hay unas temáticas para implementar esa cátedra de paz en las instituciones. Sin embargo, esas 12 temáticas no es que se tengan que implementar en su totalidad, sino que deben ser mínimo 2 las que se deben trabajar. Dentro de esas 12 temáticas, haciendo el resumen, se incluye el crear estrategias claras para contrarrestar el bullying, también para el acoso escolar. Se incluye también el manejo de todo el tema ambiental, el cuidado de las especies en su totalidad, también cómo, o sea, no tanto las guerras
o historia pasada que vivió Colombia, sino cómo también se ejecuta dentro de las aulas de clase esa de resolución de conflictos. Entonces, bueno, más o menos así son las temáticas que trabaja la Cátedra de Paz y que pues deben ser incluidas mínimo 2. Ya también tenemos unos riesgos. Estos riesgos son el contenido académico. ¿Por qué sería un riesgo? Porque como dan esa libertad de que se incluyan mínimo de esas 12 temáticas, pues queda como muy ambiguo a veces. Lo que se quiere o lo que se busca es que el contenido académico de la asignatura Cátedra de Paz, o bueno, el área que incluya esa temática dentro de su currículum o su plan de estudios, pues que no sea visto lo histórico, lo pasado, ¿cierto? Esas guerras o esas masacres que hubo, sino que se incluya como eso presente que se está viviendo, como lo dije ahorita, también la resolución de conflictos que pueden verse en las aulas de clase, el bullying, el acoso escolar. Entonces, que eso sea lo que se trabaje, ¿sí? Que no sea al pasado, sino en el presente para construir un futuro de paz. También dentro de ese contenido académico se puede incluir el manejo del cuidado ambiental, ¿sí? O sea, ya la paz también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y de las especies en su totalidad. El segundo riesgo es la formación docente. También es muy ambiguo quién es la persona que va a orientar esta cátedra. Entonces, lo que se busca o lo que se dice a partir pues, de toda esta construcción para la Cátedra de Paz es que cualquier docente puede dar la Cátedra de Paz, no porque sea dar cualquier cosa, no, es porque la paz no es una asignatura como tal o no es un proceso único, sino que es transdisciplinar. O sea, en matemáticas se puede trabajar, ese es la resolución de conflictos, el bullying, el acoso escolar, el cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que cualquier docente puede dar esta cátedra, pues obviamente cumpliendo con los objetivos y los temas que se plantean. Y ya el tercer riesgo es la evaluación, cómo se está evaluando la cátedra, ¿cierto? ¿Quién gana o pierde la asignatura de Cátedra de Paz? Y no es porque el niño que hace bullying pierda la materia, ¿sí? No, o sea, no se trata de eso, sino que actividades se están desarrollando dentro de las aulas de clase que involucren a sus estudiantes, que los estudiantes puedan proponer también y que digamos que se forme esa cultura de paz, esa educación para la paz, o sea, no como un hecho único que bueno, no hay guerra, no hay conflicto en el aula, no hay bullying, entonces ya tenemos la materia ganada. No, es un proceso, son estrategias que se van desarrollando, que se van construyendo pues con docentes y estudiantes también. Entonces, bueno, esa es la contextualización que se realiza. Ya pasamos de lleno entonces al planteamiento del problema para este. Como venía diciendo Laura, se denota la relevancia de por qué es importantísimo poder abordar la Cátedra de la Paz de una manera muy diferente a la que se ha venido en la educación tradicional. Para nadie es un secreto que muchos no recordamos, por ejemplo, qué es un adverbio, qué es un verbo, qué es una palabra grave, cómo es una palabra esdrújula, y son contenidos que vimos en asignaturas que estaban en la primaria, ¿cierto? O, por ejemplo, a poder hacer un ácido en la clase de química. Por tal motivo, como esa educación tradicional y está enmarcada en una instrucción simultánea desde la misma pedagogía y las mismas propuestas de convenios, ¿sí? Esto permite que se den unas prácticas particulares en el aula. Por tal motivo, si vamos a abordar la Cátedra de la Paz, no se puede empezar a dictar como una materia tradicional o como las materias que ya se han venido trabajando durante la historia del proceso escolar. Por tal motivo, se nos hace muy relevante poder desnaturalizar la escuela. ¿Qué queremos advertir acá? Nosotros no estamos en contra de la educación, no estamos en contra de la escuela, ¿sí? Sino que queremos vislumbrar también la naturaleza de cada dispositivo. Si todo lo entendemos, la escuela no surge para potencializar
la creatividad humana o para construir los conocimientos. Si ustedes bien lo recuerdan, la escuela surge, la escuela pública como tal, por ejemplo, tenemos carteles que fueron expuestos en Francia, en París en 1821, que hablaban sobre la discusión sobre el formato mutuo y el formato simultáneo, en el cual el formato simultáneo es el que progresó y es el que se mantiene hasta ahora. Pero ¿cuál es la discusión que se presentaba en la época? Decían que el formato simultáneo, disculpen, el formato mutuo, era un formato que permitía que las personas aprendieran a leer y a escribir en 2 años. Y que esto, para una población que es desfavorecida, que no tenían unas riquezas en ese tiempo, sino que eran pobres, como lo estamos llamando, esos pobres no les hacía efecto que aprendieran rápido, sino que para los pobres en realidad lo que estábamos buscando es hacerles esa instrucción más larga para que así durara más tiempo en la escuela y pudiéramos formarlo en valores, ¿cierto? Entendiendo esa concepción de educabilidad que proponía el mismo Comenius. ¿Cómo hay que llevar esa humanidad del ser humano e irla transformando? Porque en esa cachorridad que se presenta en el niño no se permite esa misma consolidación. Entonces, entendiendo esos regímenes de pobreza, entendiendo estas pautas que nos empiezan a dar a nivel político, se promueve que la educación pública en realidad tiene que ser destinada para los pobres, ¿sí? De una manera de controlar sus cuerpos y controlar las mentes, porque dichos niños no podían estar, o dichos niños no tenían una casa en esa época. Recuerden que la población apenas empezaron la factoría, hubo la migración del campo a las ciudades en Inglaterra, y por tal motivo las personas que trabajaban en las factorías dormían 16 horas, bueno, trabajaban 16 horas y el resto de horas las podían dormir dentro de la misma factoría. Si tenían hijos, los hijos no podían estar en el interior, sino que ellos mismos tenían que salir, los tenían que hacer por fuera, lo que fuere. Es decir, ¿qué puede hacer un chico 16 horas por fuera de la casa? Ahí podemos tener, por ejemplo, muñequitos animados como Tom Sawyer, que es una digna representación de la misma época, donde era un Tom Sawyer, era un sujeto libre que hacía lo que quería y también se iba como a la escuela, o también recordándole de Pinocho, cuando a Pinocho lo engañaban para que no fuera a la escuela, como en esa época no estaba tan normalizada la escuela. Entonces ahí, ese surgimiento de la escuela pública está para los pobres, con prácticas de disciplina, ¿sí? Y prácticas también morales y religiosas. Entonces ustedes dirán, bueno, pero eso fue un hecho que ocurrió aisladamente en Europa y que no nos enmarca el surgimiento de la escuela pública en Colombia. Pero resulta que en Colombia está marcada por el mismo hecho. Martínez Boom, un historiador colombiano, él lo que demuestra en su libro Pobreza, Policía y Niño, el surgimiento de la escuela pública en Colombia, muestra cómo la pobreza, la policía y el niño son tres hechos importantísimos que marcan este surgimiento, ¿sí? La escuela pública surge con, con el objetivo de poder dominar los cuerpos de las personas pobres y niños que se encontraban en la época, no tanto adultos, sino niños. Ya a los adultos en esta misma época se les daba un carnet de mendigo. Sí, ellos podían mendigar si tenían un permiso. Si no tenían el permiso, no podían mendigar y no podían estar pidiendo plata en esta misma época, ¿cierto? Estamos hablando de hace 220 años del surgimiento de la escuela pública en Colombia y por qué surge. Martínez Boone en estos mismos textos nos va mostrando cómo la escuela pública surge también, especialmente, por ejemplo, en Popayán, donde estaban las revueltas más especiales de los colombianos, ¿cierto? Donde estaban levantando todos estos movimientos obreros. Surgen las escuelas, las primeras escuelas están ahí, donde había una revolución, porque es una forma de dominar los cuerpos. Lo hacían a través de prácticas de disciplina de policía que ya no se ven ahora, por ejemplo, sentarse en fila, hacer distancia, tener la camisa por dentro, de estar bien uniformados, que esas son prácticas de policía que son del surgimiento de la misma escuela. Las otras prácticas son morales, enseñaban sobre qué es lo bueno, qué es lo malo y cómo se debe concebir esto. Eso lo hacíamos a través de la instrucción simultánea. La instrucción simultánea era la forma en que teníamos en la época para mostrarle a las personas cómo estábamos llevando las nuevas tecnologías pedagógicas a las aulas, ¿cierto? Y la instrucción simultánea es el método que tienen los docentes para concebir un grupo de alumnos como si fuera uno, ¿sí?
Y ahí vamos a otras prácticas, como diría Michel Foucault, esa relación de dispositivo, las prácticas de poder que se generan en la escuela. Cómo esas prácticas de poder tienen que ver con la noción misma de alumno. Alumno, ustedes lo recordarán bien, significa un ser sin luz, ¿sí? Una persona que no tiene luz y que le tenemos que estar dando la luz a través de una tecnología pedagógica, que en este caso era el docente, que era como una linterna llevándolo y mostrándolo que era el conocimiento. Por tal motivo, hay autores como Mariano Naradowski y Ricardo Vaquero que nos hablan del infante moderno y cómo el infante moderno surge a través de la práctica dispositivo que sea en la escuela. El infante moderno no hace relación al niño. El infante moderno hace relación al niño en posición de alumno dentro de una práctica escolar, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver el niño en la escuela, empezamos a decir que el infante es eso, es ese niño, esa forma de protección, esa pasividad, esa heteronomía que le ponemos en la misma escuela. Y por tal motivo nuestras prácticas pedagógicas tradicionales han girado en torno a ello. Esto teniendo en cuenta, nosotros nos estuvimos preguntando cómo podemos buscar que la Cátedra de la Paz se dé de una forma diferente y estuvimos indagando por algunos antecedentes, buscando diferentes formas. En realidad nosotros empezamos con el fracaso escolar. ¿Cómo buscar que no se diera el fracaso escolar? Pero nos damos cuenta que el fracaso escolar tiene que ver es como la posición que ponemos al individuo y los factores que están en ella. Entonces dijimos, ¿y qué tal si cambiamos la visión y buscamos otra forma donde entendamos por qué los chicos fracasan? Pues de la posición de ellos. Y ahí nos encontramos con autores muy bonitos desde la pedagogía, desde Ruduk, que ellos nos empezaban a hablar sobre la importancia de las voces, ¿sí? Las voces acá no es que el niño hable, las voces acá ellos tienen un proceso, tienen un proyecto muy bonito que lleva 25 años y que también han trabajado con tesistas, no solo es esta línea de tiempo, sino que también tenemos otros artículos que nos han permitido contribuir sobre lo que estamos hablando en este encuentro. Que nos decían que las voces hablan de un proceso que está marcado en darle una participación a los estudiantes de una manera diferente a las tradicionales que hemos construido al momento. Ya ahí empezamos a trabajar sobre cómo cambiar la posición, qué dinámicas nuevas le podemos dar al estudiante, qué posiciones nuevas le podemos dar al estudiante. También encontramos otras categorías importantísimas que es lo que nos lleva a la psicología, en el cual se llama la apropiación. Acá la apropiación a veces uno lo puede confundir con apropiación social de conocimiento de conciencias, o muchos hablan de que yo me apropié de un lápiz. Acá la apropiación es una categoría que se marca netamente psicológica y que está ligada a Bárbara Rugoff, desde la psicología cognitiva y especialmente desde los enfoques socioculturales, en el cual nos permiten entender que el conocimiento no se da de una manera en la cual se lleva a la escuela, de esas formas y esas prácticas disciplinares que se han llevado en los colegios, sino que las personas aprenden en comunidad de una forma muy diferente al régimen escolar. Y por tal motivo sería importantísimo darle una participación a los estudiantes para darle esas formas de apropiación que les permitan una consolidación sobre estos aprendizajes. Por tal motivo, entonces hacemos la pregunta, ¿cuáles serán los aportes de la incorporación de las voces en los estudiantes de la apropiación de la situación educativa de los grados 9 en la asignatura de la Cátedra de la Paz en 3 instituciones educativas de Risaralda? De este modo, entonces, nos planteamos nuestros objetivos, ¿cierto? Nuestro objetivo general es analizar los aportes que tiene esa incorporación de las voces de los estudiantes, como lo propone Ruduk, en los grados 9 para la apropiación de la situación educativa en la asignatura que oriente Cátedra de Paz, en este caso sea Ciencias Sociales que la implemente o que sea como una asignatura ya aparte en 3 instituciones educativas del departamento de Risaralda. Para este objetivo general tenemos 3 objetivos específicos. El primero es describir las situaciones educativas. ¿Por qué describir las situaciones educativas? Porque nosotros queremos llegar a conocer qué se está realizando en el aula de clase, específicamente en la asignatura que oriente la Cátedra de Paz, y no entrar digamos, a cambiar o a proponer algo que esté descontextualizado, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a describir inicialmente esas situaciones educativas que se están presentando. Como segundo objetivo específico, tenemos ya la incorporación de las voces, ¿cierto? Ya partiendo de lo que hay, de lo que se tiene o de lo que ya se hace, pues incorporar las voces con los criterios que se propone desde la teoría de Ruduk. Y ya el tercer objetivo específico es identificar cuáles fueron esos aportes de incorporar las voces, ¿cierto? ¿Qué cambios hubo, qué mejoras o qué retrocesos también pudo haberse presentado?
Esto pues para poder analizar cuáles fueron esos aportes al incorporar las voces de los estudiantes. Ya entonces seguimos con el marco teórico donde se amplían un poco más las categorías. Y acá en el marco teórico podemos entender cómo se está consolidando estos aspectos que estamos dando de base. Por ejemplo, la teoría sociocultural de Vygotsky, como ya veníamos adelantando, en la cual nos habla de los procesos psicológicos superiores que son específicamente humanos, a diferencia, por ejemplo, las teorías conductistas, donde ellos nos pueden hablar de un organismo y cómo este organismo aprende. Vygotsky se centra nomás en lo que es específicamente humano y nos proponen dos formas de dividir los procesos psicológicos superiores, en rudimentarios y avanzados. Los rudimentarios son los que se construyen solo con hacer parte de una cultura y los avanzados son específicamente de un lugar de la cultura, como sería el colegio. ¿Sí? Por tal motivo, las formas y las prácticas que construimos en los colegios son diferentes a las prácticas culturales o las formas de construcción de conocimiento que tenemos en la cultura. Son prácticas que son definidas, por ejemplo, desde Rivière, como los 10 mandamientos de por qué fracan tampoco los niños en la escuela, están muy ligadas a ese rendimiento cognitivo. Por otro lado, tenemos a Barbara Rugov, que va avanzando un poquito más allá de la categoría de interiorización de Vygotsky, que es el mecanismo por el cual las personas construyen el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de apropiación, estamos hablando del mecanismo por el cual los chicos están construyendo el conocimiento sobre Cátedra de la Paz. ¿Sí? Y cuando ya pasamos otra vez a Jan Rudolph, estamos hablando de una categoría ya más pedagógica, pero ya nos habla de voces. Y la voces no es que los chicos hablen, sino que los chicos tengan procesos de elección y participación, muy ligado a lo que propone Barbara Rugov con la apropiación. La apropiación es la participación que tiene un sujeto dentro de sus formas de interacción que se dan en la cultura. Ya entonces tenemos como cuarto referente teórico a Ricardo Vaquero. Él nos propone una unidad de análisis. ¿Qué es esa unidad de análisis? Es que no veamos solo al sujeto, en este caso al niño o al estudiante que está en esa posición de estudiante, como único, digamos, que como único proceso o sujeto o actividad o aspecto que se está llevando a cabo pues en esos espacios escolares, ¿sí? Sino que cuando él nos dice que es una unidad es porque él también está enfrentado a un objeto o a unos objetivos, ¿cierto? Que sería la asignatura o las actividades que se llevan a cabo en esa asignatura, que son las que utiliza el docente para pues dar su clase, ¿cierto? Las utiliza como esa herramienta o instrumentos que median entre el sujeto y ese objeto, ¿cierto? Esa asignatura o esa actividad, y que eso también está, digamos que determinado o guiado por una comunidad, en este caso es la comunidad del colegio o el docente, incluso también están los otros compañeros del estudiante y también la familia está involucrada allí. Y también tenemos unas reglas y una división del trabajo, que eso también se va, digamos, se ve ligado por la comunidad, por el objetivo que se tenga. Entonces, no es ver al niño únicamente, sino que es ver toda la unidad. De este modo, entonces, tenemos nuestra metodología de investigación, es de tipo cualitativo. Lo que queremos es la investigación, ¿sí? Laura, dame un segundo, Queremos se te está cortando. Tenemos llegar la investigación de un tipo a trabajar con la cualitativo. comunidad Laura, para, Laura, digamos que Laura, un segundo, que se te implementar está o cortando. incorporar estas voces y pues lograr unos cambios, unas mejoras. creo que estamos ¿Vale? perdiendo el audio de Laura. Sí, seguimos. Entonces, el tipo de investigación es cualitativo, Unos cambios, tiene un sí. enfoque de investigación-acción. ¿La podría silenciar, David, por favor? Tiene un enfoque de investigación-acción en el cual buscamos ver las formas de participación. Si ustedes recuerdan los retos que teníamos sobre la Cátedra de la Paz, también no sabíamos cómo ese docente darle esas formas de participación o qué docente estaba preparado para ello. Acá con la investigación-acción permitimos también que ese docente sea parte y podamos reflexionar sobre las mismas prácticas que estamos llevando a cabo. Tenemos la población de la comunidad educativa de noveno, estamos trabajando con los de noveno. Hemos hecho unos pilotos con otros grupos, pero los de noveno resulta siendo como más práctico en el sentido que están a la mitad del mismo proceso educativo.
Y posteriormente cerramos con las técnicas de recolección de datos que tenemos. Es una revisión documental que lo que teníamos para mostrarle hoy era sobre el PI, y también la observación participante, entrevistas, grupos de discusión y algunas herramientas vinculadas a las formas de participación que se puedan gestar en el aula. Todo esto para poder mostrar la importancia de la Cátedra de la Paz, trabajarla de otra forma, a través de las formas de participación de los estudiantes, que los estudiantes puedan elegir y puedan ser parte de su propio proceso de aprendizaje. David, muchas gracias a todos. No alcanzamos a cerrar para mostrar los resultados. Estaríamos que estamos en los tiempos para seguir cumpliendo con el tiempo de la organización. ¿Hay alguna pregunta? Estamos pendientes en el chat. Digamos que podemos tomarnos 2, 3 minutos más para poder mostrar el resultado, David. Me parece importante como ejercicio. De pronto el resultado y la conclusión para que podamos tener el ejercicio completo. ¿Listo? Sí. Laura, ¿estás? Creo que ya Laura volvió, sí. Sí. No, estamos, seguimos acá. No, creo Seguimos. que el audio de Laura está mal. David, te pediría que lleguemos a la conclusión para que podamos cerrar el ejercicio. Listo, perfecto. Estamos en la cuarentena, ya saben cómo es estos procesos. Esta es la investigación acción, la hemos mostrado con las bases que están muy relacionadas con las 3 planos de la actividad sociocultural, en el cual hablamos de Bárbara Rugov, que tiene que ver con apprenticeship, participación guiada y apropiación participativa, que es como Bárbara propone los niveles que tienen los estudiantes en el momento de aprender todas sus prácticas. Hicimos una matriz cuatriparte para poder organizar toda la información y ver las herramientas y darle un orden, no que nos empezáramos como a investigar o empezáramos a improvisar sobre la marcha lo que estábamos haciendo. La matriz cuatriparte no la alcanzaríamos, pero bueno, entonces tenemos algunos resultados muy importantes que están relacionados, por ejemplo, con el PI, en el cual son los objetos y las reglas. Cuando nosotros empezamos a estudiar y a ver el PI, para dónde implica, dónde lleva la cátedra, siempre encontramos un sujeto ideal, un sujeto holístico. Pero cuando revisamos las reglas sobre este sujeto y los objetivos sobre este sujeto, empiezan a ser diferentes en algunos PI. Por ejemplo, en algunas instituciones proponían un sujeto holístico, pero las reglas que proponían en la clase eran de un sujeto que tenía que ser muy pasivo. Entonces, por ahí empezamos a ver la congruencia que podrían generarse en las formas de participación que tienen los chicos en el momento de llevar a cabo la apropiación de la cátedra. También lo veríamos en relación con la división de tareas, la comunidad, la regla del sujeto. Cómo un sujeto se puede apropiar y un sujeto puede ser autónomo sobre los procesos de aprendizaje cuando siempre está puesto en una posición pasiva, y especialmente los objetivos que nos llevan cada cátedra es a que ellos tengan esta misma posición. Entonces, se hace muy importante para nosotros entender que desde el mismo currículo y desde el mismo PI es importante empezar a vislumbrar formas de participación que vayan más allá de levantar la mano o elecciones de curso, sino que por ejemplo, como nos propone Ruduk también, que hay estudiantes que pueden también elegir los docentes o pueden ser parte de la elección de sus propios docentes en el momento de afianzarse con su educación. Esto permite que ellos tengan una mayor responsabilidad. Si ellos eligen sus docentes, van a ser más responsables en el momento de ver sus cátedras, porque ellos también tomaron esta decisión. Acá hacemos importante en el momento de hablar de aprendizajes, es que el aprendizaje no sea de una manera individual. El aprendizaje, como lo hemos visto en la actualidad, tiene que ver con la cognición situada en situaciones específicas, no de una forma de laboratorio. La importancia de que cada día empecemos a construir nuevas formas de participación y nuevas formas de consolidación de voces de los estudiantes donde ellos puedan elegir sobre sus procesos educativos. Muchas gracias a todos. Bueno, David, muchas gracias. A Laura también. Lástima los problemas técnicos que tuvimos al inicio. Y bueno, de eso se trata, poder fomentar esos procesos de investigación, estos temas tan importantes y pertinentes para nuestra educación. David, Laura, gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Un abrazo para ustedes. Gracias a la Universidad de la Arandina, gracias a la Uniminuto por estar participando con este ejercicio. David, muchas gracias por la invitación y por el espacio, ese espacio tan maravilloso. Ojalá se mantengan en la vida. Ojalá que sí podamos mantenerlo. Ustedes, gracias por participar. Un abrazo a las personas que están conectadas. Les invitamos a que nos esperen unos 5 minutos, 2 minutos. Nos estamos demorando en conectar a los siguientes ponentes. Un abrazo, ya nos vemos. Congreso Internacional de Psicología Online.
Thank you.